Buenos días. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Me permito presentarme. Soy el licenciado Marco Vinicio Carrera Mendoza, del primer semestre de la maestría en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campus Irapuato. El día de hoy, para la clase de garantías individuales, hablaré sobre el artículo 29 constitucional y la suspensión de garantías. En el primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad jurídica de restringir o suspender en la totalidad del territorio nacional o en determinadas regiones o lugares el goce de los derechos humanos y de las garantías que para su ejercicio se encuentran establecidas en la propia norma fundamental del Estado mexicano y en los tratados internacionales de que México es parte, como también lo postula el numeral de la referida legislación suprema mexicana, cuando se materialicen los supuestos que concurran a una invasión o una perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a los habitantes de nuestro país en grave peligro de conflicto. La ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, la cual busca imponer restricciones e incluso la suspensión de derechos y garantías fundamentales en el país en caso de perturbación grave de la paz pública, se extiende el segundo documento que existe perturbación grave de la paz pública o que la sociedad está en grave peligro o conflicto en caso de afectación grave a la seguridad nacional, afectaciones graves de la seguridad interior y afectación grave a la salud pública. En estos días en que una gran cantidad de países en el mundo está sufriendo el embate de la pandemia generada por lo que la opción científica ha catalogado como una proteína dañina para la salud humana y la ha llamado coronavirus o simplemente COVID. Algunos juristas han vislumbrado la posibilidad de que el presidente de la República haga uso, atribución constitucional del multicitado artículo 29 constitucional, y consiste en emitir un decreto con la fuerza de ley para hacer frente a esta pandemia, obligando a la población permanente en sus hogares de manera permanente a cual o casi permanente, a cual equivaldría a una especie de toque de queda o estado de excepción. Implicaría la suspensión fáctica del derecho de toda una parte de los mexicanos a transitar libremente por el territorio nacional sin necesidad de carta seguridad, pasaporte o salvoconducto, o también se refiere al numeral 11 de la Constitución Federal. Destaca el caso de Michoacán por los alcances implicados del decreto emitido por el gobernador del estado Silvano Aureoles, pues de todas las medidas correctivas tomadas a nivel nacional, este es el caso en el que de manera más tajante y directa se suspendió o restringió de facto los derechos humanos de las personas, llegando al extremo establecer en centros de confinamiento trabajos forzados o determinaciones que podían ser calificadas como arbitrarias, como se demuestra a continuación. Las disposiciones del decreto sería, entre varias, se restringe el tránsito en las vías de uso público con excepción de actividades consideradas como esenciales para la federación. Condena a las personas que no se encuentren en su domicilio y no estén realizadas actividades esenciales al juicio de la policía, aislamiento obligatorio o de la cuarentena en centros establecidos por los artículos 5 y 6, relacionados con el artículo 8 y 9. Determinación que es obligatorio el uso de cubrebocas para personas en el tránsito en el espacio público y sancionar la falta de este con multas de trabajo forzoso, arresto artículo 6 en el artículo 10. Los derechos o libertades que se restringen serían la libertad de persona, prohibición de personas inusitadas, debido proceso, garantía individual, garantía de audiencia, seguridad y certeza jurídica, derecho a no ser molestado, libertad de las personas, debido proceso, garantía de audiencia, seguridad y certeza jurídica y derecho a no ser molestado. Las razones por las cuales se violan y se restringen por algunas serían ni los acuerdos del Consejo de Salubridad General ni la Secretaría de Salud Federal ordena la restricción colectiva de libertad de tránsito, la facultad a la policía para realizar lo que de facto son detenciones arbitrarias y pertinentes
legítima de restricción de la libertad de personas fuera de procedimientos, constituyendo el facto una suerte de arraigo con el peligro de una incomunicación y el daño del derecho a la salud, incluso pudiendo constituir la desaparición forzosa. En principio, el principio del cubrebocas no es obligatorio, conforme a los acuerdos de la Autoridad Sanitaria Federal. No se establece procedimientos para impugnar la sanción. Los tribunales competentes suspenden sus labores. El problema con estas restricciones no radica simplemente en una violación abstracta o teórica de la Constitución, sino que implica riesgos gravísimos para los fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático del derecho. Además de las violaciones directas de los derechos humanos de los habitantes del Estado de Michoacán, el decreto es inconstitucional en sí mismo, pues el restringir los derechos implicados anteriormente viola lo dispuesto al artículo 21 constitucional federal. Dicho artículo acota la posibilidad de restricción o suspensión a un procedimiento iniciado por el Ejecutivo Federal en el que participan los tres poderes federales, requiriendo aprobación del Legislativo y suspensión jurídica. Buenos días, gracias de antemano, y este fue el tema que me tocó.